Contenido número 2, números racionales. Definición. El conjunto de números racionales se simboliza con la letra Q y se define como Q igual a A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros y B es diferente de 0. Fracciones equivalentes. Si A sobre B es equivalente a C sobre D, entonces A sobre B es igual a C sobre D, donde A, B, C y D pertenecen a los enteros, pero B y D deben ser diferentes de ceros. Además se cumple que A por D es igual a B por C, es decir, el producto de extremos igual al producto de medios. Simplificación de fracciones. Para simplificar una fracción se divide tanto el numerador como el denominador entre su máximo común divisor, con lo cual se obtiene una fracción equivalente. Una fracción es irreducible cuando no hay divisores comunes entre el numerador y el denominador. Esto ocurre cuando el máximo común divisor entre el numerador y el denominador es igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Primer ejemplo, entonces tenemos 12 sobre 60, entonces lo vamos a simplificar, hallamos el máximo común divisor, nos da 12. Entonces ahora cogemos tanto el numerador como el denominador, lo dividimos en 12 y me daría igual a un quinto. Entonces quiere decir que 12 sobre 60 es equivalente a un quinto y un quinto de la fracción irreducible. Ahora vamos a ver simplificación de fracciones. Para simplificar una fracción se multiplica tanto el numerador como el denominador por el mismo número, con lo cual se obtienen unas fracciones equivalentes. Ejemplo. Entonces, simplificar 7 tercios por 5. Entonces, cogemos el numerador y el denominador y lo multiplicamos por 5. Entonces, daría 7 por 5, 35, 3 por 5, 15. Luego, 7 tercios igual a 35 quinceavos. Clasificación de racionales. Primera, racionales positivos, cuando el numerador y el denominador tienen el mismo signo, ya sea ambos positivos o ambos negativos. Racionales negativos, cuando el numerador y el denominador tienen signos diferentes, quiere decir más, menos, menos, más. Racionales nulos, tiene el numerador igual a 0. Racionales enteros, tiene el denominador igual a 1 o el numerador es un múltiplo del denominador. Clasificación de números racionales, decimales. Entonces tiene 3 clasificaciones. Decimal exacto, número decimal que tiene una cantidad finita de cifras decimales se obtiene a partir de una fracción decimal, es decir, que el denominador tenga una potencia de 10. Entonces, ejemplo, 0,25 tiene 2 cifras decimales, 1,3 tiene una cifra decimal, 104,56 tiene 2 cifras decimales. Decimal periódico puro, número cuya parte decimal se repite infinitas veces. Se obtiene fracciones irreducibles con denominadores que no tienen cofactores primos, el 2 o el 5. La parte decimal se denomina periodo e inicia inmediatamente después de la coma. Entonces 1,3, el periodo es 3 porque es el número que se repite. 2,8989 quiere decir que el número que repite es 89, es el periodo, y 0,222, entonces el periodo es 2 porque es el número que se repite. Decimal periódico mixto, número cuyo periodo no empieza inmediatamente después de la coma, se obtiene fracciones irreducibles cuyos denominadores tienen además de 2 o de 5 otros factores primos. Entonces 0,562222, pero el número que repite es el 2, pero entre el 0 y el número que se repite hay un número que no se repite, entonces por eso dice que decimal periódico mixto. 3,1 y el número que se repite es 20, pero entre el 3 y el 20 hay un número que no se repite. 1,39333, el número que repite es 3, pero entre 1 y el 3 hay dos números que no se repiten, que es el 39. Ahora vamos a trabajar lo que son operaciones entre números racionales. Primera operación, adición y sustracción. De números racionales hay dos formas, cuando tienen igual denominador. Para sumar o restar números racionales con igual denominador, se realiza la suma o resta de los numeradores y deja el mismo denominador. Ejemplo, si tengo 7 cuartos más 5 cuartos menos 9 cuartos, entonces el denominador es 4, lo dejo,
Cojo los numeradores, los sumo y los resto, depende del signo que tenga. 7 más 5, 12, menos 9, 3, me queda 3/4. Cuando tienen diferente denominador, para sumar o restar números racionales con diferente denominador, se determina el mínimo común múltiplo de los denominadores y se simplifica cada fracción para obtener fracciones con igual denominador. Luego se realiza la suma o la resta de números racionales con igual denominador. Ejemplo, entonces tengo 3 octavos más 7 tercios menos 5 cuartos. Entonces busco el mínimo común múltiplo entre 8, 3 y 4 es 24. Entonces 24 lo divido en 8, da 3, lo multiplico por el numerador que es 3, entonces 3 por 3, 9, más, coloco el denominador que es el mínimo común múltiplo que es 24, lo divido en 3 que da 8, lo multiplico por 7 que da 56, 24 lo divido en 4 que es 6, lo multiplico por 5 que es 30. 9 y 56 es positivo, lo sumo, me daría 65, le resto 30 que es negativo, me daría 35/24. Ahora vamos a ver adición y sustracción de números decimales. Para sumar o restar números decimales se escriben números uno debajo del otro, quiere decir en forma vertical, de manera que la coma quede siempre alineada. Luego se resuelve la operación de la misma manera que se resuelve con números enteros. Entonces tengo 23,56 más 345,789 más 12 más 0,987. Entonces lo como forma vertical. Entonces, de tal manera que la coma me quede en línea recta y sumo común y corriente. El 12 que no tiene coma siempre quiere decir que es una parte entera, entonces se coloca antes de la coma. La resta. Entonces colocamos también en forma vertical, pero en la suma, si yo quiero, puedo completar los espacios vacíos en cero. Pero en la resta sí los tengo que completar con ceros para poder realizar la resta. Y realizo la respectiva resta. Tercera operación. Multiplicación. Para multiplicar números racionales en forma de fracción, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Ejemplo. 11 tercios por 5 novenos por 2 quintos. Entonces multiplico 11 por 5 por 2, me da 110. Multiplico 3 por 9 por 5, me da 135. Como se puede simplificar, lo simplifico, me da 22/27. Multiplicación de números decimales. Para multiplicar dos números racionales decimales se multiplican los factores como si fueran números enteros. Luego en el resultado se separa con una coma tantas cifras decimales como tienen los factores. Entonces, ejemplo. Tengo 2345,68 por 2,5. Entonces realizo la multiplicación común y corriente, hago de cuenta que no existen las comas y al final cuento cuántas comas. El primero tiene 2 comas y el otro tiene 3 comas, entonces corro de derecha a izquierda 3 lugares y me da el resultado. División. Para el números racionales se multiplica el dividendo por el inverso multiplicativo. Ejemplo. Entonces tengo 9 quintos dividido en 11 séptimos. Entonces si quería 9 quintos por inverso de 11 séptimos sería 7 onceavos y multiplico como se multiplican números racionales. Entonces 9 por 7 es 63, 5 por 11 55. Pero también lo puedo hacer multiplicando, no haciendo el inverso multiplicativo, sino como 8 novenos lo divido en 3 quintos, multiplico en X, 8 por 5, 40, lo coloco arriba, 9 por 13, 117 y le coloco abajo. División de números decimales. Para la división de números decimales se realizan los siguientes pasos. Primero, se expresa tanto el dividendo como el divisor con igual número de cifras decimales. Para eso agrega ceros al número que tenga menos cifras decimales. Se escribe el dividendo y el divisor sin tener en cuenta las comas decimales. Se efectúa la división como si fueran números enteros. Ejemplo. Entonces tengo menos 45,28 dividido en 0,04. Entonces como ambos tienen la misma cantidad de cifras decimales, quito la coma y me queda parte entera. 45,28 dividido en 4. Y hago la división y me quedaría igual a menos 1132.
Potenciación. Para calcular la potencia de un número racional se le da el numerador y el denominador al exponente n de la potencia dada. Así, a sobre n elevado a la n es igual a la n sobre b a la n. Ejemplo, 2 tercios elevado a la 4. Entonces me queda igual 2 elevado a la 4 sobre 3 elevado a la 4. 2 elevado a la 4, 4 veces repito el 2, que me da 16. 3 elevado a la 4, 4 veces repito el 3, que me da 81. Radicación. Para extraer la raíz de una fracción se extrae la raíz enésima del numerador y del denominador así. Raíz enésima de a sobre b es igual a raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Ejemplo, raíz cúbica de 8 sobre 125 me da igual a raíz cúbica de 8 sobre raíz cúbica de 125. La raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de 125 es 5. Y hemos terminado el contenido 2, números racionales.